Sí, madre muy presente sobre todo, tíos muy presentes, el núcleo todo, ¿no? No eran solo mis padres, sino mis tías, mis tíos sobre todo, la escuela pública también. La escuela pública en Uruguay, paradójicamente, aunque haya sido en época de dictadura, la educación pública era buena. Era súper exigente, era demasiado exigente en cuestiones de conducta, que era una cagada eso. O era casi militar, pero por otro lado yo aprendí un montón en la escuela pública uruguaya. Eh, Buenos maestros, pero sobre todo también un acceso a la cultura muy particular. Somos un país chico y también, por ejemplo, no sé, sucedían cosas insólitas. Había un canal del Estado que era como ATC acá, que allá era el canal 5, que en época de los milicos incluso la programación había películas europeas, te pasaban películas francesas, te pasaban cine de culto, era muy extraño. O sea, estaba el cine mismo, estaba la lectura, pero por otro lado también había una televisión como bastante culturosa, ¿no? Teniendo en cuenta que era un país en dictadura. Después se leía mucho, mi madre era una lectora enorme, yo creo que todo, y en la familia también siempre, todos, tíos, mi viejo es músico. Perdón, ahora que decís tu viejo, tu papá fue el primero que a los 5 te enseña a leer, ¿no? Sí, mi viejo es un tipo muy inteligente. Él me enseña a leer de muy chiquito, me enseña a mirar las películas porque él había sido proyectorista. Entonces ahí se conjugan montones de cosas para que el cine no me sea nada ajeno a mí. O sea, al día de hoy hay cosas que yo aprendí en el cine, que tienen que ver con mi infancia. No es que yo terminé el secundario y dije, ay, bueno, a ver qué carrera sigo. No tenía idea, pero sí sabía mucho de películas, sí sabía de cine, y sin saberlo, o sea, pero sabía por lo que me había enseñado mi viejo, por la cantidad que había visto, por la lectura también. La lectura ayuda, bueno, es complementaria a las películas, la música, me gustaba mucho también. Tenía un tío que era DJ y que era un investigador de la música. En esa época, sí. Bueno, ahora también sucede, no sé, a lo que me sucedía en ese núcleo familiar era que éramos muy curiosos todos, por saber, por entender, por aprender, por debatir. Siempre eso se mantiene al día de hoy. Yo tengo charlas con mis tíos, con mi viejo, y si bien sabemos lo que pensamos, si bien sabemos cómo pensar, también tenemos sanas dudas al respecto. A mí la gente que está muy segura de lo que piensa, a la larga me parece atractiva a priori la gente segura, y después me termina aburriendo si es tan seguro que hay algo ególatra ahí que no tenemos nosotros en la familia. Somos súper orgullosos de ser quienes somos, pero no somos ególatras. No nos damos ese beneficio de la duda y del debate, sobre todo el debate. Y eso siempre sucedió porque fue una familia también muy politizada, en el sano sentido, no todos militábamos. Creo que hay un solo tío y yo que militamos activamente en política, pero no sé, estaba bueno, se hablaba de todo. Tampoco éramos megacultos, pero sabíamos de todo un poco. Siempre era una familia muy numerosa también, ¿no? Muy numerosa. Entonces, no sé, tengo una tía que sabe mucho de fútbol, tengo una prima que sabe mucho de fútbol y a la vez es historiadora. Tenemos parientes. Nada, la verdad que gracias a Dios nací en el seno de una familia trabajadora, súper trabajadora, y con muchas ganas de aprender. Y con pensamiento propio. Con pensamiento propio, sí. Con pensamiento propio y un pensamiento también sociopolítico muy de clase, muy arraigado, ¿no? Muy real, con mucho orgullo. Lo que yo te digo es como bueno, somos esto y orgulloso de lo que somos. Básicamente orgulloso de lo que somos.
con todos los defectos que hay que cambiar y todas las cosas que hay que corregir, pero orgulloso de lo que soy. Corregime, en el 84 se vienen de Uruguay hacia Argentina, concretamente a Córdoba. No, acá a Capital. Ah, a Capital, no a Córdoba. Yo después me voy solo a Córdoba. Pero el primer punto en Argentina es sí, Buenos Aires. Pero yo estuve muy poquito acá, casi al toque me fui para Córdoba a laburar. Porque fue... Pero perdón, ¿qué tenías? ¿14, 15? No, cuando me fui a Córdoba tendría 17. O sea que un tiempo estuviste acá. 18, sí, pero ¿2 mira, o 3 años? Sí. Pero mira, el primer año que estuve no hice el secundario porque por cuestiones de equivalencia entre Uruguay y Argentina me perdí de cursar un año. O sea, yo dejé allá el secundario, ponerle al tercer mes de cursar y vine acá y ya me perdí todo. El 84 me lo perdí. En el 85 empecé a cursar, en el 86 seguí cursando y en el 87 ya dejé el estudio, me dediqué a trabajar y en el 88-89 cuando vino la presidencia cuando vino la inflación, perdón, con el final de la presidencia de Alfonsín yo me quedo sin trabajo, me quedo boyando y ahí me voy a trabajar a Córdoba porque yo conocía colateralmente al dueño de un hotel grande, de un loco que tenía en Carlos Paz y me fui a laburar. Eran épocas difíciles, la época de hiperinflación. Yo estaba trabajando y me quedé sin empleo. Eso te iba a decir. No conseguía trabajo. Perdón que te interrumpa, cuando hablas de empleo, hablas de cualquier empleo, ¿no? No, yo trabajaba en una fábrica metalúrgica y venía, mi viejo era metalúrgico, mi hermano, mis tíos. Entonces veníamos como siguiendo no sé, como la herencia de ser metalúrgico y nada, la verdad que cuando vino la hiperinflación y después los 90 que acabó con todo el empleo. Mi padre se viene de Uruguay acá porque acá los metalúrgicos eran una potencia. En Uruguay estaban en vías de extinción. Y bueno, nada, en los 90 vuelven a estar en vías de extinción. Yo dejo y empiezo a trabajar de lo que sea. Entre ellos fue irme a trabajar a Córdoba. O sea, yo era pendejo, me parecía como algo divertido. Yo ya no tenía más ganas de vivir con mi viejo, tenía ganas de vivir solo, si bien era chico. Y me fui ahí a esa experiencia en Córdoba, empecé a trabajar como conserje en un hotel. Después empecé ahí a hacer mis cortos, qué sé yo, y después me volví para acá. Ya en el año 95 me volví para acá. O sea que estuve 5 o 6 años en Córdoba. Pero solo, como una experiencia literalmente... Sí, nunca llegué a hacer muchos amigos, no tengo, o sea, tengo recuerdo de Córdoba de haber empezado a filmar mis primeros cortos ahí. Perdón, ¿arrancás un poco sin querer esto de contar historias o...? Yo creo que siempre quise contar historias. Por ejemplo, en la escuela, en el primario o en el secundario, a mí me gustaba inventar, escribir. Con un compañero en la secundaria en Uruguay habíamos hecho un cómic. Siempre tuve como ganas de hacer algo que tuviera que ver con eso, con hacer un cómic, con escribir un libro, con hacer una canción, pero no se me daba. O sea, soy un queso para tocar. Mi viejo, si bien es un gran guitarrista, nunca me enseñó a tocar. Yo tampoco intenté, no tuve tiempo tampoco. Después, a la hora de escribir, también no era bueno escribiendo. O sea, era bueno creando historias, pero no escribiendo. Y después, después en la adolescencia aparecen las primeras cámaras VHS, que se las podía comprar cualquier hijo de vecino, que las usaba para hacer cumpleaños de 15 y esas cosas. Y ahí aparece la herramienta por primera vez y yo me doy cuenta que me es más fácil narrar o contar una historia visualmente que andar escribiendo o andar tocando guitarra o andar aprendiendo. Y se me dio de manera muy sencilla. O sea, creo que ahí tiene que ver todo lo que aprendí, todo lo que vi. No sé, siempre tuve como que siempre me gustó contar historias. Después con el cine... Viste que para el cine no hace falta saber de música, sino saber elegir la música. No hace falta actuar, sino saber elegir al actor. No hace falta... Tenés que tener claro que querés contar una historia y cómo contarla. Pero después podés ser un analfabeto incluso y hacer películas. Ahora que decís esto,
lo primero que haces cobrando un mango haciendo cuestiones de filmación es cumpleaños de 15, casamientos. Sí, cumpleaños de 15, casamiento. Una vez me acuerdo que trabajando en el hotel le hice había un pastor evangelista que había hecho un retiro espiritual en el hotel y le filmé el retiro espiritual. Después lo tuve que buscar para que me pagara un montón. Pero sí, hacía de todo un poco, todo lo que tenía que ver con... Pero hice casamientos, hice cumpleaños, hice una vez un institucional para un hotel, después hice... ¿cómo es? Algunas cosas de viaje de egresado, me changueaba con eso. Está bien, pero sí. Vos ahí filmabas y después tenías que editar. Sí, ahí aprendí a editar. ¿Y cómo aprendiste? Me compré una videocasetera que en ese momento era bastante pro y una más o menos falopa. En realidad tenía que tener 2 buenas videocaseteras para editar, pero no me alcanzaba la plata, me compré 1,5 y bueno, y ahí dándome un poco de maña, calculando que cuando soltaba el rec tardaba 3 segundos en empalmar con lo que venía, prueba y error. Pero yo creo que ahí mi precisión metalúrgica me ayudó un montón a entender las máquinas. Yo me llevo bastante bien con las máquinas, en el sentido laboral. O sea, no sé, tuve moto y a la vez me llevo bien con la computadora, me llevo bien editando. No me es ajeno eso, pero me llevo bien. Si tengo que hacer algún trabajo en casa, me gusta hacerlo yo. Si tengo que arreglar un motor, me gusta hacerlo yo. Como también así cuando tengo que editar una película, me gusta hacerlo yo. Entonces me llevo bien, no con las máquinas en sí, sino con el trabajo que amerita cierta ciencia. Con eso me gusta, lo paso bien. Después también me gusta la parte creativa, pero por ejemplo, a la hora de escribir un guión es un poco las dos cosas, ¿viste? Tenés que tener una parte creativa, que es la que mueve toda la montaña hacia adelante, pero también tenés que tener ciertos conocimientos de estructura, de estrategia, cierto conocimiento científico, si se quiere llamarlo de alguna manera. ¿Y vos a eso lo fuiste aprendiendo con el mismo...? Ejercitando, mira, yo aprendí a manejar sin que nadie me enseñe, agarrando un auto y haciéndolo corcovear y ahogándolo y así medio que aprendí todo. Siempre fui bastante autodidacta, pero por herencia familiar. Yo me acuerdo que el primer libro, uno de los libros que me regala mi viejo, que no es menor, me regala un diccionario. Diccionario así, diccionario gigante. Y la Biblia. Yo no soy católico. Mi viejo lo fue, pero en ese momento no sé si era tan creyente como para regalarme una Biblia. Me regalé la Biblia diciendo, bueno, mira, acá está esto, mire, es un libro de cuentos, sobre todo lo más interesante que es un libro que está lleno de cuentos y de valores. Y el diccionario por si tenés alguna duda. Y yo me acuerdo que leía el diccionario, o sea, leía el diccionario y leía la Biblia, bueno, ahí me enteré hay montones de historias en la Biblia, montones, de Sansón y Dalila, Sodoma y Gomorra, son como todas pequeñas fábulas que con enseñanzas y moralejas y todas esas cosas. Bueno, después viene la etapa del Nuevo Testamento con Cristo y más enseñanzas y todo, pero por sobre todo era una cuna de historias. Yo me acuerdo que me fascinaba con la mujer que miraba hacia atrás y se quedaba convertida en sal, que Dios lo mandaba a uno a matar a su hijo para probar su fe. Todo eso me parecía fascinante. Los cuentos, las historias, no Dios. Cristo me interesaba un poco más. Y después aprendí digamos, yo me acuerdo que si tenía algún libro que leía y que no entendía alguna palabra, me iba al diccionario. Y después también, cuando era muy chico, como aprendí a leer de muy pequeño, tuve la suerte de tener una tía que me enseñó inglés. Y yo aprendí inglés de muy chico y sabía mucho inglés. Después de más de grande me dejó interesar el inglés como idioma, ¿no? Me aburrió, no me interesa el inglés. No me interesa ni saberlo, ni entenderlo, no me interesa. Podría trabajar con gente que habla inglés sin ningún tipo de problema, pero no es un idioma que a mí me sea necesario para vivir. Pero bueno, nada, la verdad que era una esponja yo también de chico. O sea, entonces me gustaba mucho aprender y saber mucho. Y lo ejercité un montón. Después de grande me puse un poco más selectivo. Hubo una edad ahí en los 40 que me puse medio vago con el aprendizaje. Pero siempre me gusta aprender.
sea, me gusta leer, si hay algo que no sé lo investigo. Trato de aprender y te das cuenta, no hace falta que lo diga yo, lo sabe cualquiera, de que te vas a morir aprendiendo el 0,001% de las cosas que hay para aprender, importantes. Pero bueno, nada, me sirve un montón, me ayuda un montón. Me dan ganas de vivir cuando aprendo. En un momento llega Pizza Birra y Faso, que es a tus 28, 29 aproximadamente. 26. 26. Bueno, mayor logro todavía, porque ahí sí que habrás aprendido mucho desde la puesta en marcha de todo el arsenal. Yo en realidad con Pizza no aprendí tanto, aprendí algunas cosas, aprendí con Cuesta Abajo, que fue mi primer corto, ahí aprendí un montón. Y con Bolivia aprendí un montón. Y todos los días estoy aprendiendo. Aprendí cómo se producía, cómo se hacía, cómo se gastaba la plata. Pero eso no es difícil de aprender. En el cine lo más difícil de aprender es hacer las cosas por amor al arte, aunque suene cursi, y que eso te permita vivir del cine también. O sea, en general, a mí nunca me pasó de ver al cine como un negocio. O sea, sí cobro por mi laburo, sí hago respetar lo que valgo y todo, pero nunca lo vi como un negocio. O sea, no me metí a hacer películas para hacer negocios. Me metí a hacer películas porque me gusta hacer películas. Después, bueno, me salieron bien, me fue bien, empecé a cobrar, empecé a vivir de esto. Me pude comprar mi casa gracias no tanto a las películas, sino a la publicidad, que es algo para lo cual también me llamaron en su momento para trabajar. Y obviamente me metí a laburar por una cuestión económica también, la publicidad, es lógico. Todos lo hacen por eso. Y nada, la verdad es que aprendí, con Pizza Birra Faso aprendí, gané confianza, pero aprendí mucho más con Bolivia, que fue una película absolutamente mía, donde yo la armé. Cada vez que hago una película propia, que eso quiere decir que estoy yo solo tomando esa decisión de hacerla y de cómo hacerla, yo aprendo un montón de cosas. Aprendo un montón de mí, de cómo se manejan las cosas. Lo demás se encuentra en internet, pero hay cosas que tienen que ver con el viaje interno, de por qué uno hace las películas que hace, y eso lo aprendes haciendo, solamente haciendo. Como te decía, como aprender a manejar andando en auto, o andar en bicicleta cayéndose, o sea, me cuesta. Si bien aprendí en escuelas, y siempre se me dio fácil el aprendizaje, nunca fui un alumno súper aplicado. Siempre me interesaba más aprender lo que no se contaba que lo que me enseñaban en la escuela. Salvo matemática me encanta. ¿Ah, sí? Sí, me gusta. Es lo que menos me hubiese imaginado, que te gustaba matemática. No, matemática me encanta. Sí. Bueno, me sirvió mucho en mi trabajo también. Metalúrgico es fundamental saber de matemáticas, geometría, esas cosas. O sea que doblaste el destino, porque ahora que lo estoy, mientras te escucho, no sé si lo doblé, no estoy seguro de haberlo doblado. Me parece que era el destino que había, y si te pones a pensar, estaba todo dado para que yo pudiera ser un cineasta. Tengo un viejo que fue proyectorista, una madre que lee, que gusta el cine. Mi vieja veía películas más que mi viejo. Un padre que había visto películas súper importantes. Yo era chiquito, mi viejo me hablaba de Buñuel, me explicaba cómo era el montaje en las películas yanquis, de cuándo cortaban, de por qué cortaban. Era un gran observador. Lo que pasa es que en los trabajos científicos, bueno, después a mí me gusta mucho la arquitectura también. En los trabajos científicos tienen un arte muy grande, ¿viste? No es solamente mezclar una cosa con otra, hay como una cosa de alquimista también, ¿viste? Combinando una cosa con otra, digo, suceden esas cosas. No sé si torcí el destino, para mí estaba marcado que sucediera así. Yo sabía que a mí me costó siempre, incluso trabajando en fábrica, siempre me costó mucho tener un jefe. Siempre me cuestan mucho los jefes. No me gusta la estructura de donde hay uno que manda por el hecho de que es el dueño de las cosas o el hecho de que tiene dinero.
Siempre me rebelé contra eso. O sea, para mí manda el más bueno, el mejor, no el que más plata o más poder tiene. O sea, va a jugar al fútbol y hay un tipo que capaz que es súper introvertido, súper tímido, pero juega mejor. Y bueno, capaz que no tiene condiciones de mando, entre comillas, pero bueno, hay que seguirlo a ese hombre. Yo siempre estoy atrás como del talento. O sea, si veo que hay alguien que aparece y hace una película que está buena y que es diferente a todas las demás, lo voy a ver a ese. Si hay un músico que saca un disco que es bueno, siempre me costó ir atrás de lo poderoso, si se quiere. O sea, no sigo a la banda del momento, no me gustan los actores más conocidos, o sea, es como que trato de descubrir las cosas donde no están a simple vista. Impecable. Me quedé con algo en el caso de Pizza Birri Fallo, para hacer un espacio a Héctor Anglada, que fue uno de los protagonistas. ¿Cómo lo descubrís? Y de hecho, ¿cómo descubrís en general? Pero lo ponemos a él como de paso para recordarlo, ¿no? Mirá, Héctor es amigo, es un amigo del alma. Yo lo conozco desde que era muy chiquito, desde que era menor incluso, jugando a la pelota. Yo cuando llego a Carlos Paz tendría 19 años más o menos. Y él tendría 16, ponele, o menos. Y yo ya en ese momento me picaba el bicho por hacer cortometrajes, tenía a disposición una cámara VHS y tenía ganas de hacer películas. Siempre quise hacer películas de terror y los primeros hicimos 2 cortos de terror, del cual solo uno tengo copia, que es muy malo, pero la pasamos muy bien. Tengo ese corto, después hicimos otro que se perdió, pero tenía un amigo que nunca sé de VHS que lo borró, qué sé yo. Y ahí lo conozco a Héctor, en esa... Era otra época también, ¿viste? Supongo que debe ser lo más parecido a cómo se forman las bandas de rock punk, o hoy los pibes que trapean. Parábamos en una esquina, estábamos al pedo. Yo un día le dije, mirá, tengo una cámara de video, me gustaría hacer un corto, no sé qué. Yo me acuerdo que ese corto que hice primero con Héctor, me llevó como un año filmarlo. Filmamos todos los fines de semana con 2 grandes amigos míos, que uno es el negro Pablo, que lo conocí allá en Carlos Paz en el año 88, 89. Y a Héctor. Con ellos 2 empecé a filmar un primer corto que se llamó Visite Carlos Paz. Y filmaba, no sabía ni para qué, ni por qué. Y después en un momento tenía como 6 horas de material y terminé armando un corto de 13 minutos que lo mandé a un concurso nacional de cortometrajes que había en ese momento y ganó el primer premio. Y no sé, iba a ser otro el actor, pero ese actor que iba a ser después tuvo problemas personales y no pudo estar, y apareció Héctor y dije que te animás a hacerlo vos. Y dijo, sí, yo me animo. Pero principalmente era el negro Pablo y él, los actores. Y bueno, nada, lo que yo busco de alguien es que tenga ganas, básicamente. Yo me muevo por el deseo, o sea, si hay alguien que, no necesariamente que tenga ganas y que venga a laburar gratis, no me refiero a eso, que tenga ganas. Y trato de rodearme de esa gente. Y a veces te encontrás con un montón de gente que no tiene ganas, que se toma el cine como un trabajo y nada más, que es la gran mayoría, en general. Como en el fútbol, también hay un montón de futbolistas que se toman al fútbol como un trabajo y no necesariamente como algo que les lleve la vida en eso. Cosa que antes no pasaba, antes los futbolistas no ganaban la millonada de plata que ganan ahora, entonces realmente el que jugaba al fútbol era porque le gustaba jugar al fútbol o porque quería al club de sus amores o algo. Yo he notado eso, me di cuenta cuando entré al cine que hay un montón de gente que lo único que le importa es trabajar y cobrar. Entonces yo trato de rodearme de gente que le interese hacer película por otro motivo. Y a Héctor en su momento me parece que le divertía, le interesaba, le parecía divertido, se enganchaba, el negro también, Pablo Casteló,
Héctor Anglada y Pablo Casteló, amigos. Y Los dos de Córdoba. los dos de Carlos Paz. Y con ellos dos, nada, empezamos a boludear. De hecho, Pablo después trabajó en La expresión del deseo, trabajó en otro corto que hice que se llama Blanco y Negro. No, hicimos bastante cosas los tres juntos. Y bueno, ahora Pablo hace un montón que no lo veo yo. Pero principalmente trato de que la gente tenga ganas de hacer esto por motivos realmente personales. Tenga ganas de hacer algo, de hacer una película, no jugar a la pelota solamente para, no sé, para estar en forma, sino que tener ganas de jugar. Y es muy difícil, ¿eh? Yo veo, y más hoy, yo veo que la gente está, pero en todos lados creo, está más por la plata que por el arte. Entonces se hace más difícil encontrar gente que tenga ganas y que a la vez tenga una formación, ¿viste? Que antes la gente que salía de las escuelas de cine tenía ganas de hacer películas. Ahora no sé de qué tienen ganas. No sé. ¿Y te ha pasado en algún momento de decir, bueno, armé el equipo y hay un par que tiran? Todo el tiempo cambio. Yo dejé de trabajar con la mayoría de la gente con la que trabajaba porque me venían aburriendo con eso. Entonces, todo en un momento se transformó en algo donde solamente era la plata, me aburrí un poco, como que me alejé un poco de ese círculo. Entonces nada, también es diferente porque es cierto que cambiaron la forma de producción, que hoy son las plataformas, que es diferente, pero yo estoy convencido que se pueden hacer cosas buenas, que no es solo hacer cualquier cosa por la plata. Entonces, nada, lo más difícil hoy es tener una línea editorial en un punto, tratar de hacer cosas buenas, aunque te equivoques y te salgan mal, pero por lo menos la búsqueda tiene que ser para que las cosas queden buenas. Además de hacer proyectos propios, sos un director de cine que ha encarado proyectos de terceros y has cobrado tanto por un videoclip o por una serie o por una película. ¿En qué te fijás para dar el sí? Porque imagino que te fijarás en varias cosas. Sí, principalmente que le encuentre la vuelta, que eso me divierta. Por ejemplo, no sé, cuando me llamaron para lo de Tevez, fue un poco difícil encontrarle la vuelta porque yo decía, bueno, es de Boca, yo no soy de Boca, tiene una vida bastante conocida, es alguien medianamente mediático. Hay algo que pasó desde la aparición de internet, es que ya no existe la vida pública casi, privada. De los famosos. Entonces ahí tuve que buscar y bueno, encontré la infancia. En un punto había cosas de su infancia con las cuales empatizaba y entendía. Y encontré ese lugar y ahí me refugié. Dije, bueno, la infancia de esta persona es interesante. Yo creo que lo que busco es que me funcione. No sé, por ejemplo, cuando hice comerciales, obviamente que lo que me interesaba era la remuneración. Pero cuando es la tele o cuando son las películas, trato de que haya otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ver con que el proyecto me guste y me divierta. Y en su momento, las veces que tomé las decisiones fue por eso. O sea, las veces que hice cosas, equivocado o no, o cosas que me salieron mejores que otras, fue porque en ese momento me parecía que estaba bueno hacerlo. En un momento, lo último tiene que ver con Togo, con una historia de una película de Netflix. ¿Cómo la generás? ¿Cómo llegás a la conclusión de que Diego Alonso tenía que ser el protagonista? ¿Qué pasó? Yo escribo pelis por necesidad. A mí, yo hacía rato que no filmaba una película, desde el 2015, y veía que los productores lo único que les interesaba era hacer serie para la plataforma y hacer plata, ¿no? O sea, todo el cine había pasado a un tercer plano. Y yo me fui a Uruguay y nada, estaba caliente con hacer una película, empecé como a ejercitar el cerebro, a ver, a prestar atención, a abrir un poco los sentidos. Me apareció esta historia en la calle y después tenía un vínculo. Yo ya había laburado bastante con Netflix, tenía un buen vínculo con ellos. La verdad que con mí siempre me trataron bárbaro, solo tengo palabras de agradecimiento para con ellos.
Les mandé el guión, les interesó y me dieron el dinero para financiarlo. Y ahí fue que lo llamé a Diego y avanzó la película. La verdad es que fue bastante más sencillo de lo que yo suponía. Pero por sobre todas las cosas me sentí reconocido, ¿viste? Que estuvo bueno eso, por la plataforma, por Netflix, por la gente que trabaja en Netflix. ¿Hay un buen clima? No hay que despersonalizarlo, porque uno habla de la plataforma y claro, el que trabaja es gente. Yo tengo un buen vínculo y siempre me he sentido respetado por la gente que trabaja en la plataforma. Y la verdad es que cuando le mandé el guión prestaron atención, les interesó, a la película le fue muy bien, así que estamos todos contentos con eso. Lo que sí, tanto Diego como vos, los dos para mí se la juegan porque él interpreta a un señor un tanto más grande. Sí. Era un desafío. Sí, claro que es un desafío, pero por eso está bueno. Era un desafío por montones de razones. A ver, era una película en Uruguay, que es como una película en Venezuela, una cosa como... Venezuela es más normal que hagan películas. Una película en un país de 3 millones de habitantes que hoy por hoy solo hace servicios de producción. Uruguay hace rato que ya no produce cosas propias, solo hace películas para otros países. Como tiene unos beneficios fiscales enormes, todo el mundo se va a filmar Uruguay. No necesariamente por el talento uruguayo. Primero era un desafío hacer una película en Uruguay, cuando nadie estaba haciendo una película en Uruguay para las plataformas. Después en pandemia, después con un presupuesto muy magro, en circunstancias muy particulares mías, porque fue casi como una necesidad de hacer esa película. Y sí, era un desafío. Siempre que haces una película es un desafío. Siempre. Siempre. Y más cuando es propia, y más cuando no le pedís permiso a nadie, y más cuando lo haces porque tenés ganas. Me parece que sí, que era un desafío y siempre lo va a hacer. Siempre que uno hace algo propio es un desafío. Cuando te encargan un trabajo, cuando aparece un productor atrás y algo, también es otro tipo de desafío, pero estás más descansado, estás más cuidado, te sentís más cómodo, no con todos los productores, con algunos con los que he trabajado. ¿Cómo ves el presente y qué suponés que va a pasar con el cine a futuro? Si va a terminar todo en una plataforma, si va a convivir como convive hoy por hoy, si bien los cines no tienen gran variedad de películas. No, el cine como lugar... No, películas de superhéroes y de ciencia ficción. ¿No? Mira, pasó algo con Togo, que lo dijo la gente, me lo contó la gente de Netflix, que es súper interesante. Porque uno a veces cree que todo está perdido. Togo fue una película que la gente la vio precisamente porque era una película, entre comillas, realista. Ellos decían que la gente, como que hay una sobresaturación de cosas de ciencia ficción y de terror y fantástica, que Stranger Things, que La Reina, que la gente de clase media de Nueva York que tiene problemas, y que de repente se encontró con una historia cercana, fresca, real, de la vida real, y que lo tomó como algo, bueno, vamos a ver algo diferente. Y eso era algo que no pasaba antes. Antes uno acudía a la ficción para escaparse de la realidad, si se quiere, porque la realidad era lo suficientemente difícil ya. Hoy como que vivimos en una nube de pedo, donde todo parece ser tan irreal, que yo creo que la realidad funciona como un escape. Amén de que la película es una ficción y que después obviamente tiene todas las herramientas de la ficción, donde él lucha, donde él gana y qué sé yo, que tal vez en la vida real puede ser que no, pero también puede ser que sí. Entonces a mí me cambió un poco la visión tan oscura que yo tenía, de que la gente iba a terminar toda pelotuda viendo boludeces Made in Estados Unidos. Dije, mirá, si Netflix lo dice, Netflix lo que estaba diciendo era que había una película que hablaba de un cuidacoche en Uruguay y que a la gente eso le interesaba como algo nuevo, como algo novedoso, como algo diferente. Eso quiere decir que no está todo perdido. El espectador no hay que subestimarlo tanto como lo subestiman, ¿viste? Porque la verdad es que a veces vos ves... Yo me veo en igualdad de condiciones, a veces hablo con espectadores comunes, me dicen, no, la verdad que yo tengo
Netflix o tengo Amazon, no sé para qué la tengo porque nunca hay nada para ver. Y es real eso, a mí me pasa también. Yo navego y digo, pucha, no hay nada para ver. Y el cine antes, como era de más fácil acceso para los realizadores, daba una oferta mucho más heterogénea. Vos decías, bueno, voy a ver un policial, una de amor, una de terror, una basada en hechos reales, una de época. Y aparte, no solo eran diferentes películas, sino que eran diferentes propuestas. El director tenía un peso fuerte, el autor tenía un peso fuerte. Yo no creo ahora que sea culpa de las plataformas. Yo creo que los autores hoy se están domesticando solos. Creo que la gente hoy agacha la cabeza antes de que alguien le pida algo. Que la gente hoy obedece sin que nadie le dé una orden. Y yo creo que es el sistema que está funcionando así. Que la gente tiene miedo. A la gente enreja las casas antes de que le roben. O llama a la policía por las dudas. Y creo que eso se ha trasladado a la creación también, ¿no? Gracias a Dios los espectadores siguen queriendo ver cosas diferentes. Entonces creo que las películas no se van a morir nunca. En el caso de Togo me quedé pensando en un momento que puede ser que haya una segunda parte. ¿Hay posibilidades o es muy difícil? No, por mi parte no creo. Por mi parte no lo creo. Pero no sé, nunca se sabe. Nunca hice segundas partes de nada, ni de la serie. Ni de las series que hice. Yo me acuerdo que me habían ofrecido en su momento hacer la segunda parte de Tumberos y yo me había negado a eso. No, nunca hice una segunda parte. Tal vez Togo sea la primera vez, quién sabe. Pero no sé, estoy viendo qué pasa. ¿No te genera, no te entusiasma? ¿No te genera? No, ahora estoy descansando, hice todo, estuve trabajando un montón. Ahora estoy descansando la cabeza, estoy leyendo, viendo películas, ahora viene el mundial, estoy tratando de descansar un poco. No, y disfrutando de la vida simple. Sí, la vida de la familia, sí. Es fundamental. Es fundamental. Eso no lo tenía pensado, Israel, pero te pregunto, ¿alguno de tus hijos salió con orientación cine sí, mirá, o fotografía? Mi hija actuó en Francia, una película que hice yo donde trabaja Natalia Oreiro. ¿Tu preferida? Sí, mi preferida. Ella está cantando, está estudiando teatro. Después tengo otro hijo que a los tres les gusta la música. El más chico toca la guitarra y está trabajando en una serie de televisión, y el del medio, el varón mayor, también está trabajando en el departamento de arte en una serie y trapea, así que está bueno lo que hace, está bueno. Bueno, bien. Sí, me pone re contento. Está bueno, sí, el contacto con el arte es fundamental, aunque sea escuchando música o leyendo. Pero aparte con los... Para cualquiera, ¿eh? Pero con los papás que tuviste, imagino que vos habrás aprendido a bajar la línea también. Sí. Papás, tíos, por lo que vos decías, familia. abuelos, la familia. Sí, pero para cualquier persona es importante. Hay gente que, por ejemplo, no escucha música, a mí me asombra. Hay gente que no ve película, que no lee, a mí todo eso me parece preocupante. Porque te va a quedar transformado en una máquina a trabajar, ¿no? Sí. Pero bueno. Israel, este espacio tiene una última pregunta, que es ¿qué le dirías en este caso vos a toda aquella persona que en la vida no se animó a hacer lo que le gusta? Por miedo, porque no se anima, por la famosa zona de confort, por lo que fuese. ¿Qué le decís para que se anime a dar el paso o algo? Mirá, yo en algunas cosas no he dado el paso. O sea, todos en algún momento no hemos dado el paso. Pero en algunas cosas, no sé, en algunos aspectos o de la vida privada o de la vida profesional, yo creo que en todos lados hay cosas que no es que todos nos animamos a todo, pero sí que hay que animarse en la mayor cantidad de cosas posibles, y más en la creación, o sea, más en lo que tiene que ver con crear, yo qué sé, ya sea cuidar tu jardín, ya sea hacerte tu propia casa, escribir tu libro. O sea, que nadie tiene que esperar a que... A mí, por ejemplo, me llama mucha gente diciendo, yo tengo
de contarte una historia que es para una película. Y yo digo, pero ¿por qué no la escribí vos? En realidad también hay algo de lo que vos decís, de pereza, del lugar de confort, pero por sobre todo yo creo que hay que animarse en cualquier aspecto de la vida, pero animarse a ser honesto y animarse a ser humilde también, las dos cosas. Porque cuando alguien te dice, no, yo tengo una idea que es bárbara, esa persona no está siendo humilde. La humildad es sentarte vos a escribir tu propia historia. Y también dejar de lado a veces lo que vos pensás y lo que vos creés para darte cuenta que aprendiendo es como se hace también. O sea, si uno cree que sabe todo, lo más probable es que no hagas nada. Si vos creés que ya sabés cómo es la vida, lo que está bien y lo que está mal, ya sabés cuáles son las historias geniales y cuáles no, y lo más probable es que te quedes parado. Entonces creo que hay que acudir un poco a lo infantil que hay en uno y jugar un poco y animarse. Además, Israel, si te pones a pensar, capaz que das el paso y te das cuenta que lo que vos creías que te gustaba, no te gusta. Exacto. No, eso es lo peor de todo. Es que ese paso hay que darlo, sí. Yo no sé si más que te gusta o no, porque a veces uno cree que la tiene clara y no la tiene clara, ¿viste? Yo qué sé, por ejemplo, yo llego hasta la punta de una montaña rusa y no me subo, porque no me gusta la montaña rusa. Y nunca voy a dar ese paso porque no tengo ganas de sentir vértigo, no tengo ganas de tirarme una montaña rusa. Pero no menosprecio la montaña rusa. No digo que es una boludez, que a la gente que le gusta la montaña rusa son unos boludos, no, para nada. Es un tema mío. Entonces está bueno tener esa humildad de darse cuenta que hay posibilidades que tienen que ver con uno. Cuando vos te das cuenta de eso, es que podés dar el paso a crear algo. Pero si vos te vas a pasar criticando o quejándote, hay montones de cosas que no son conducentes para la creación. La queja, la autocompasión, pensar que el mundo es un lugar injusto. Todos los pensamientos negativos no te ayudan a crear para nada. Yo creo más en la persona que quiere ser famosa. O sea, creo que la persona que tiene ganas de ser famosa tiene más potencial que alguien que se la pasa criticando a los famosos. En crear, a la hora de crear. Entonces, nada, me parece que hay que ser positivo. Hay que ver lo bueno. Israel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, viejo.